que a esta hora nos acompañan a través de la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy tendremos una nueva charla para hablar de vacunas y de todo lo que está alrededor de la pandemia por COVID-19. Nos encontramos con Juan Manuel Anaya, doctor en biología, inmunólogo, médico e investigador de la Universidad del Rosario. Doctor Anaya, buenos días. Buenos días, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla y empecemos con una pregunta que en el momento es clave. ¿Qué hace a una vacuna segura y efectiva? Bueno, a una vacuna la hace segura y efectiva la ausencia o mínimo riesgo de efectos secundarios y efectiva la protección contra la infección para la cual fue creada la vacuna. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, enfermedad causada por este virus, coronavirus SARS-CoV-2, sabemos que las vacunas son seguras y que tienen una eficacia probada por encima del 90-95%. O sea que estamos ante un panorama de mucha tranquilidad y seguridad una vez en febrero comencemos a beneficiarnos de la vacunación. ¿Por qué es tan importante la vacuna en estos momentos en nuestra sociedad? Bueno, la vacuna es muy importante por varias razones. La principal es que estamos ante una enfermedad que ha adquirido una magnitud mundial. De ahí el nombre de pandemia. Epidemia cuando se trata en un país, en una región, pandemia cuando es global. Luego, la emergencia es muy grande y muy importante. En segundo lugar, esta es una enfermedad que si bien a la mayoría de las personas les da de forma leve o asintomática, alrededor del 80% aproximadamente, al 20% les da de forma severa o crítica, es decir, los lleva al hospital o los lleva a unidades de cuidados intensivos. Y una minoría, pero representativa, fallece. Luego estamos ante una enfermedad que ha golpeado no solamente la salud de las personas, la vida de las personas, sino también la economía y el bienestar de las personas. Luego es muy importante controlar esta enfermedad. Tratándose de una enfermedad infecciosa, desafortunadamente no contamos con medidas de prevención distintas a las que ya se han mencionado ampliamente, como son el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y los ambientes aireados. Pero no hay, fuera de estas medidas, ningún agente, dijéramos, químico, medicamentoso que pueda prevenir la enfermedad, algún tratamiento que pueda prevenir la enfermedad. Luego, la herramienta más eficaz y esperada por todos es la vacuna. Y se tiene la vacuna al cabo de cerca de un año de haberse conocido la enfermedad, lo que hace al desarrollo científico un ejemplo para futuras situaciones similares. Luego hay que vacunarse para controlar la enfermedad, para evitar la mortalidad, evitar el costo que genera la COVID-19 a los servicios de salud y para reintegrarse a la sociedad y tener esa nueva normalidad que todos anhelamos. La importancia de vacunarse es fundamental. Precisamente hablaba del tiempo en el que se desarrolló esta vacuna o estas vacunas. Sí. Muchas personas han tenido inquietudes en todo este proceso porque otras vacunas han demorado años, pero este es un proceso que viene incluso desde mucho antes. ¿Podemos hablar un poco de la efectividad que se genera y que este corto tiempo es un avance para la ciencia? Por supuesto. Lo primero que debería decir es que la humanidad entera le debe a la vacunación gran parte, si no la totalidad de la supervivencia, porque son las enfermedades infecciosas las que han causado las tasas de mortalidad más grandes a través de la historia de la humanidad. Y son las vacunas las que han evitado que esa mortalidad que existía anteriormente permaneciera tan alta. Tenemos vacunas contra prácticamente
las principales enfermedades infecciosas. Faltan algunas, pero contra las principales. Las mamás conocen muy bien lo que es la vacunación por la importancia que tiene la vacunación para sus hijos. Eso es lo primero. Luego, la vacunación es un tema que a nivel de salud y de medicina se trata desde hace muchos años. Ahora bien, esta es una enfermedad nueva, ya lo mencionamos, por un nuevo coronavirus, y lo que se hizo fue aplicar rápidamente tecnología que ya se conocía anteriormente. ¿Qué tecnología? La tecnología de ARN mensajero se conocía hace unos 10 años y se había intentado y se habían hecho estudios de vacunas contra otro tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo el Zika, como por ejemplo el ébola, para no citar sino dos. Lo mismo, las vacunas vectoriales, en donde se usa un virus, principalmente un adenovirus, no es una tecnología nueva, es una tecnología que se conoce desde hace años. Y la tecnología de subunidades proteicas, que es otra de las tecnologías de las vacunas que los colombianos vamos a recibir, es una tecnología que tampoco es de hace unos meses, es una tecnología que ya se venía trabajando. Lo que sucedió, y esto vale la pena mencionarlo como lección, fue un apoyo masivo, multidisciplinario, de los gobiernos y de la empresa privada a la investigación. Una de las lecciones más importantes que debemos resaltar de la pandemia es la necesidad de tener un ecosistema de ciencia y tecnología robusto que nos permita responder ante cualquier necesidad de la sociedad. Y ese es el ejemplo de las vacunas. La tecnología ya se tenía el conocimiento, se tuvo la idea, se tuvo la necesidad y se contó con el apoyo financiero para finalmente contar al cabo de un año después del inicio de la enfermedad con varias vacunas que han mostrado pues una seguridad y una eficacia maravillosa. En nuestro plan de vacunación tenemos priorizados a los adultos mayores y al talento humano en salud. ¿Podemos hablar un poquito de eso y explicar por qué se da la priorización de estas personas y de estas poblaciones? Bueno, estimo que esa decisión, que es una decisión del Ministerio de Salud, por supuesto, está basada en la necesidad de tener al cuerpo médico libre de riesgo de enfermedad. Es lamentable que a la fecha hayan alrededor de 200, algo más, algo menos, de colegas que hayan fallecido por esta enfermedad, que hay que mencionarlo, independientemente de que llegue la vacuna, y esto lo debe entender la comunidad. No habrá vacuna para todos al mismo momento, no todos nos vamos a poder vacunar el mismo día. Luego me parece muy acertado tener una estrategia por etapas en función de la necesidad de favorecer precisamente a los más necesitados. Y sin duda, los más necesitados somos los médicos que estamos en el primer frente de batalla, como se ha dicho. Los adultos mayores, por supuesto, son los que más tienen riesgo de tener una enfermedad severa. La edad y la comorbilidad en los adultos mayores ha mostrado que son dos factores de riesgo, tanto de enfermedad como de severidad y de mortalidad. Luego, me parece muy justo que sean ellos los primeros favorecidos también, y así sucesivamente. Creo que es importante que la comunidad y quienes nos escuchan en este momento puedan acceder a la página del Ministerio de Salud. Es una página muy didáctica y pedagógica en donde está la información completa, veraz y de primera mano sobre no solamente la vacunación, sino sobre la COVID-19. Igual existe la página del Instituto Nacional de Salud, la página de la Organización Panamericana de la Salud, que debo mencionar en la medida en que, siempre lo he dicho, el primer paso en la prevención es la buena información. Y desafortunadamente hay información que se filtra de fuentes no muy veraces que causan un impacto y que pueden generar, en lugar de tranquilidad y buena información,
desinformación y algo de angustia. Luego, importante que la comunidad esté bien enterada y para eso las páginas oficiales que se recomiendan son la página del Ministerio de Salud, la página del Instituto Nacional de Salud y por supuesto la página de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a entrar un poco en generar esta información de primera mano y es explicar que con la vacuna, mientras se da el proceso de inmunización y se busca llevar a la inmunización de rebaño, nosotros tenemos que seguir con nuestras medidas de autocuidado. ¿Cómo explicar todo este proceso? Bueno, tiene que ver con la misma respuesta inmune. La comunidad sabe, quienes nos escuchan, que cuando uno se expone al virus, al día siguiente no está enfermo. Hay que esperar un momento mientras el sistema inmunológico reconoce qué es lo que está pasando y decide, en estos términos tan sencillos, si logra eliminar el virus o no, o si no lo logra eliminar y se enferma el individuo. Lo mismo sucede con las vacunas. Una vez se aplica la vacuna, hay que esperar entre 7 y 14 días. La mayoría de los informes nos están enseñando que la respuesta inmune es muy rápida, más hacia los 7 días que hacia los 14 días. Luego, en ese intervalo, hay que tener las medidas de precaución para no contagiarse, por un lado. Por otro lado, y es importante que se sepa también, que una vez vacunado, existe la posibilidad de contagiarse. Y sin que uno se pueda enfermar, durante ese periodo de contagio, puede contagiar a otros. Luego, las medidas que hemos explicado y que el Ministerio ha resaltado de manera muy pedagógica, como el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el ambiente aireado, hay que mantenerlos mientras logramos que toda la población esté por lo menos el 70%, son los cálculos del Ministerio de Salud, vacunada para tener esa inmunidad de rebaño de la cual tanto se ha hablado. Otro tema que debemos abordar es el de los efectos adversos o los efectos que tiene cualquier vacuna. En este caso de COVID-19 se ha detectado efectos similares a otras vacunas, pero se ha especulado mucho a través de noticias falsas, de cadenas y demás, sobre otros efectos como un chip o como el tema de infertilidad y demás. ¿Qué podemos decirle a la población, a la ciudadanía, para que esté seguro de esta vacunación? Bueno, lo primero que podría yo decir es que es muy bueno que cada uno de quienes nos escucha se haga todas las preguntas inimaginables posibles, porque entre más se puedan resolver esas inquietudes, con mayor seguridad y con mayor esperanza nos vamos a vacunar. Efectivamente, todas las vacunas tienen efectos adversos y efectos secundarios. Cuando se descubrieron estas vacunas y se comenzaron a hacer los estudios, muchos estuvimos pendientes de los potenciales efectos secundarios. Efectos adversos no tanto, porque todas las vacunas pueden tener reacción local o algo de malestar, etc. Debo informar que a la fecha se han aplicado alrededor de 30 millones de dosis. 30 millones de dosis es una cantidad enorme. Y la tasa o la frecuencia de efectos adversos ha sido mínima y de efectos secundarios ha sido extremadamente baja, y me voy a referir en particular a los efectos secundarios de tipo alergia. Afortunadamente, como lo dije anteriormente, la investigación como nunca antes había aportado respuestas a preguntas importantes como la que acabas de hacer. Y hay estudios que señalan que efectivamente pueden haber efectos secundarios tipo urticaria que se observan en aproximadamente 11 de cada millón de dosis. Estamos hablando de una cifra extremadamente bajita. Ese es el primer dato. El segundo dato es en quiénes ocurre ese efecto secundario. Ocurre en personas que tengan desafortunadamente alergias
y en particular a un componente de estas vacunas que es el polietilenglicol, abreviado PEG. ¿Cómo saber si uno es alérgico a esto? Pues es muy difícil. Quienes tengan alergia y sobre todo alergia severa pueden consultar a su inmunólogo alergólogo y preguntarles si dentro de los estudios que le han hecho a las personas con alergia, pacientes con alergia, existe esta posibilidad y esas personas deben tener ciertas precauciones al vacunarse. De resto, las vacunas se han revelado muy seguras. Y repito, después de 30 millones de aplicaciones, de los cuales de los 30 millones, aproximadamente 20 millones han sido con vacunas con tecnología de RNA mensajero. Luego, después de esas cifras y después de esta observación, la tranquilidad que debemos tener es inmensa. Otra cosa que ha sucedido durante esta pandemia, y es importante resaltarlo, es que prácticamente toda la información ha sido comunicada en tiempo real. Si a alguien le da un desmayo en Singapur, al otro día lo sabemos en Colombia, inmediatamente. Y simultáneamente están las entidades sanitarias explicando qué fue lo que sucedió, investigando y contándole a la comunidad. Creo que no hemos asistido a información a medias, sino hemos asistido a información muy completa y, como dije, prácticamente en tiempo real. El ritmo de la investigación, de los resultados y de la comunicación de estos resultados, yo personalmente nunca lo había vivido en otras circunstancias, ni siquiera en situaciones como las que vivimos anteriormente, como el chikungunya o el Zika o el dengue. Lo que ha sucedido con la COVID-19 ha sido realmente fantástico, en beneficio, por supuesto, de la ciencia, pero en beneficio de la sociedad. Es muy importante que la sociedad esté bien informada, tenga confianza en la ciencia y tenga acceso a la información veraz. Desafortunadamente, y quisiera tomar un segundo para explicarlo, no toda la información que circula en las redes realmente es verídica. No entiendo la razón por la cual hayan movimientos que pretendan ir en contra de lo que realmente ocurre con las vacunas. Cuando se nos dice que es una vacuna basada en tecnología de ARN mensajero, no se nos está diciendo es un chip que se le va a insertar. Eso es una idea completamente absurda que no tiene presentación. Es como si en algún momento saliera una noticia acerca de que el agua ya no moja. Pues lo primero que uno debe preguntarse es, por Dios, he tomado agua, he visto el agua toda la vida y siempre moja. ¿De dónde sacan ahora que hay un agua que no moja? Entonces siempre mi consejo o sugerencia, es consultar páginas oficiales, institucionales, y siempre en el caso de los pacientes que quisieran vacunarse, consultarle a su médico de confianza. Muy complicado tener el doctor Google a la mano, muy complicado tener al vecino que pueda estar mal informado a la mano. Siempre consultar páginas institucionales y oficiales. Nos pregunta Luz Ángela Bonilla a propósito del tema de las alergias. Nos dice, yo sufro de alergia a los cambios de clima y me debo cuidar mucho. ¿Puedo ser beneficiaria de la vacuna? Me da mucho miedo. Sí, es entendible que pueda tener miedo. Vacúnese, que el miedo le va a pasar. Es muy poco probable que le pueda ocurrir algo. Si por alguna razón quien nos hace esta pregunta es paciente y se beneficia de la atención de un alergólogo o inmunólogo, debería tener esa segunda opinión con su médico tratante, que seguramente sabrá qué tipo de alergia tiene. Advierto, no todas las alergias son iguales. La que menciona Olga es una alergia al frío, que no es una alergia que dijéramos, advertiría reacción contra la vacuna a sabiendas de que, gracias a la investigación científica, ya se sabe contra qué componente es la alergia. También nos llega otra pregunta. La comunidad se pregunta si las personas que ya se contagiaron y superaron el virus crean defensas contra el COVID o tienen alto riesgo de volverse a contagiar. Bueno, es una pregunta muy pertinente y es una pregunta que nos hacemos muchas personas.
Y la pregunta la vamos a dividir en dos. En primer lugar, si una persona que se ha infectado se puede vacunar. Y en segundo lugar, si existe riesgo de reinfección. A la primera pregunta, la respuesta más simple es sí. Y las agencias sanitarias aconsejan que las personas que hayan sido infectadas o que hayan padecido de COVID-19 se vacunen. Por supuesto que no se deben vacunar estando enfermos, por supuesto que no. Debe haber un tiempo prudencial y se recomienda que ese tiempo sea de 3 meses. Ahora bien, el problema es que en el país que vivimos no vamos a tener vacunas para toda la población el mismo día. Y yo insisto porque con amigos nos reunimos a hablar de estos temas y hemos hecho artículos científicos y documentos de trabajo tocando algunas preguntas como esta. Y nos hemos cuestionado cómo la gente pretende que la población colombiana sea vacunada toda en una semana, por decir algo. En ninguna parte del mundo lo han logrado y no se puede lograr. Por esa razón hay que optimizar la vacunación y priorizar, y eso también debe entenderse. En países desarrollados o en países ricos que van a tener vacuna para toda la población muy tempranamente es este año y en el transcurso del año, la pregunta puede ser un poco diferente porque nosotros no vamos a tener la vacuna para todo el mundo al mismo tiempo. Si bien las agencias sanitarias europeas, americanas, recomiendan que la persona que tuvo COVID-19 se vacune, existe otra posibilidad y es que se pueda hacer una selección basada en la respuesta inmunológica de cada individuo para optimizar esa vacunación. De hecho, en el plan de vacunación, que también sugiero lo consulten, está en la página del Ministerio de Salud, las personas que se han infectado o que han padecido COVID-19 están no en la primera fase, sino en una tercera fase. ¿De acuerdo? Van a poder tener acceso a la vacuna. Si se puede o no optimizar esa vacunación con una prueba de inmunidad, entiéndase, un estudio de anticuerpos para seleccionar a quién se vacuna y a quién no, es una pregunta abierta, pero cuya respuesta en la práctica hoy en día es no vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es reinfección. Sí, existe la posibilidad de reinfección y se llama reinfección cuando, una vez más, ese periodo de 90 días es un periodo que se ha escogido para no solamente el periodo de convalecencia total, sino para considerar una posible reinfección, cuando la persona que ha sufrido de COVID-19 con diagnóstico molecular probado y se ha recuperado, es decir, ha tenido una prueba molecular negativa que comprueba su recuperación o por lo menos su sintomatología clínica ha desaparecido y se ha reintegrado a su cotidianidad, luego de un periodo de 90 días vuelve a presentar síntomas y una segunda prueba confirma que ha tenido una segunda infección, en ese caso, reinfección. Para comprobar una reinfección se necesita tener un análisis molecular del virus, es decir, saber que efectivamente se trató de una reinfección. Los casos son raros, no son excepcionales. De hecho, en Colombia se tienen varios casos posibles de reinfección. Digo posibles porque para confirmarlo se necesita haber guardado la primera muestra y los laboratorios pues no la guardan y no tienen por qué guardarla. Entonces, hay casos de posible reinfección y esa es una razón, por eso la pregunta también planteada, esa es una razón de más para que los pacientes que han sufrido COVID-19 se vacunen de toda manera. Y aprovecho para anticiparme a una pregunta que podría venir después. Con estas mutaciones que han aparecido y las que van a aparecer, ¿las vacunas sirven para esas mutaciones? La respuesta es sí.
Y fíjate, Estefanía, cómo esa respuesta la tenemos al cabo de unas semanas después de que apareció, o un mes largo, después de que apareció esta nueva variante, gracias a la investigación científica. Luego, el mensaje detrás de todo esto es creer en la ciencia, tanto la sociedad hacia arriba para con los científicos y los gobiernos para con el desarrollo de ciencia y tecnología de un país. El tema de las alergias ha causado varias preguntas en esta transmisión. Nos han preguntado también qué es una alergia severa, cómo podríamos definir una alergia severa y en el caso de, por ejemplo, alérgicos a los AINES, ¿entra en este campo o no? El que es alérgico a los AINES, ya, ok. Bueno, una alergia severa se considera aquella que es manifiesta y pone en riesgo la salud de una persona. Por ejemplo, una urticaria masiva, por ejemplo, un edema de la lengua, por ejemplo, un edema de la glotis, entiéndase a nivel de la garganta, en la que el individuo o la persona que ha sido vacunada no puede respirar, ¿de acuerdo? He olvidado mencionar que este tipo de manifestaciones, insisto, son muy raras, 11 por cada millón de dosis, ocurren afortunadamente, son rarísimas, y cuando ocurren afortunadamente muy temprano, hacia los 15 minutos en promedio después de la vacunación, un periodo más, un periodo menos. Por eso, a las personas que se vacunen, les van a decir, no se vaya inmediatamente, quédese aquí una media hora o si quiere una hora y estamos pendientes. ¿En el plan de vacunación está estipulado eso? Por supuesto, está clarito. Insisto, léanse el plan de vacunación. Pero por otra parte, en todos los casos que se ha presentado esta alergia severa, el tratamiento medicamentoso ha permitido la resolución completa de los síntomas. En ningún caso de alergia severa, que insisto, son rarísimos, los pacientes han fallecido. No ha habido casos, dijéramos, fatales de efectos secundarios por estas vacunas. Los médicos ya estamos advertidos, hay mucha educación al particular y creemos saber cómo tratar en caso de que alguien, muy raro será el caso, presente esta reacción. Debo también advertir que este tipo de alergias severas ocurre más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Es lo que los datos de las investigaciones que se han publicado recientemente nos han enseñado. Hablemos de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Con mucho gusto. Respondo a la pregunta del antiinflamatorio no esteroideo. AINE, Estefanía, para el público es antiinflamatorio no esteroideo. Teóricamente no existiría reacción cruzada. O sea que si alguien tuvo algún fenómeno de intolerancia o de alergia, en este caso, a un antiinflamatorio no esteroideo, no vería la razón por la cual no se pudiera vacunar. Como mencioné, el alergeno, si se me permite decir, de estas vacunas de ARN mensajero es el polietilenglicol específicamente. Bueno, de enfermedades autoinmunes, los pacientes con estas enfermedades, ¿cómo sería el proceso aquí? Bueno, las enfermedades autoinmunes, para recordarle a la comunidad que nos escucha, son aquellas enfermedades en donde el sistema inmunológico ataca al propio organismo sin una causa específica o sin una causa evidente, es mejor decirlo así. Entre estas enfermedades hay enfermedades que llamamos sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, y hay enfermedades que afectan un solo órgano, que se llaman específicas de órgano, como por ejemplo la esclerosis múltiple, por ejemplo la tiroiditis, el hipotiroidismo. En el 95% o más de los casos, las mujeres que sufren de hipotiroidismo tienen una enfermedad autoinmune hipotiroidea, el vitiligo, etc. Hago esta reflexión porque entenderán que es muy diferente tener un lupus eritematoso sistémico a tener un hipotiroidismo. El impacto sobre la salud de las enfermedades autoinmunes varía dependiendo de cada enfermedad.
¿Por qué lo menciono? No solamente por la enfermedad como tal, sino porque los tratamientos varían. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico, que por definición es una enfermedad sistémica, afecta muchos órganos y sistemas, tienen tratamientos mucho más robustos que los pacientes que tienen un hipotiroidismo autoinmune, cuyo tratamiento es únicamente la suplementación hormonal, levotiroxina sódica en las mañanas, y pare de contar. ¿Qué sucede con la vacunación y los pacientes con enfermedades autoinmunes? Es un tema que también hemos estudiado y actualmente desarrollamos con la Asociación Colombiana de Reumatología y vamos a invitar también a la Asociación Colombiana de Inmunología para establecer un documento propio con respecto a los consejos que le vamos a dar a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, advirtiendo que estas enfermedades, y agradezco tu pregunta, son enfermedades frecuentes. La prevalencia está alrededor del 5 al 8%. Es enorme. Son muchos los pacientes con enfermedades autoinmunes y muchos de ellos están recibiendo tratamiento. Entonces, para responder puntualmente la pregunta, los pacientes con enfermedades autoinmunes se pueden vacunar contra la COVID-19. En particular, por supuesto, aquellos pacientes que están en remisión, que están con un tratamiento libres de síntomas y de signos. Esos pacientes se pueden vacunar tranquilamente, van a ser la mayoría. Aquellos pacientes que estén en crisis, que su enfermedad esté activa, habrá que esperar a que su enfermedad entre en remisión o esté inactiva, que el tratamiento haya hecho su efecto. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que están recibiendo un tratamiento y que se quieren vacunar? Lo pueden hacer. Existe la sospecha, basada en la experiencia con vacunas previas, de que los pacientes que reciben metotrexate o pacientes que reciben rituximab, son dos medicamentos que se usan en enfermedades autoinmunes, podrían tener una respuesta inferior a quienes no lo reciben. Es decir, si yo estoy aplicándome metotrexate o tomando metotrexate de manera semanal, mi respuesta a la vacuna va a ser óptima. Existe la sospecha de que pueda hacerlo, pero no tan óptima como si no estuviera tomando. Lo mismo con el rituximab. ¿Cuál es la recomendación que muy probablemente vamos a hacer? Todavía el documento no está definitivo, pero estamos trabajando en él. Como no tenemos a la fecha información acerca de la respuesta de esa pregunta, aunque sé que van a haber investigaciones que lo van a mostrar rápidamente, el consejo es, si está tomando metotrexate, suspéndalo 1 o 2 semanas antes, sobre todo si su enfermedad viene controlada. Con supervisión del médico. Por supuesto, siempre con supervisión del médico. Y si se está aplicando rituximab y le tocó la dosis de rituximab hoy y resulta que la vacunación era la próxima semana, espacee un poco más la aplicación de la vacunación. Pero ante todo, no impida beneficiarse de la vacunación. Ese es el mensaje general. Ahora, hay algo muy importante que debo mencionar acá y es la farmacovigilancia. Es fundamental que quienes nos escuchan y la comunidad sepa que hay un programa de farmacovigilancia que ha establecido el Ministerio de Salud y que está muy bien diseñado. Creo que van a montar, o si ya no está montada, una app que va a permitir hacer esa farmacovigilancia. ¿Qué es farmacovigilancia? Es la vigilancia, la investigación y el seguimiento de los efectos secundarios o del estado de salud de una persona que se vacuna, así de sencillo. De tal manera que la persona que se vacune va a tener permanente contacto a través de una aplicación móvil con su EPS o con la entidad ante la cual recibió la vacuna. Ana María Castrillón nos pregunta, ¿cuánto dura el efecto de la vacuna? Bueno, es una maravillosa pregunta. La respuesta no la sabemos del todo, pero ayer supe que se tiene evidencia de que al menos dura 8 meses. Pero tengo que ser muy claro, ese es el tiempo máximo que se ha evaluado la inmunidad postvacunación. Si la inmunidad se evalúa en 2 meses, muy probablemente la respuesta en 2 meses va a ser 10 meses.
Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que así como recibimos la información científica en tiempo real, la pandemia se vive en tiempo real y la pandemia tiene 1 año y 1 mes de haberse iniciado. El primer paciente fue, creo, el 10 de diciembre del 2019. En Colombia y la Organización Mundial de la Salud establecieron el término pandemia en marzo. Luego, la vacunación se inició hace apenas unos meses atrás. Luego, hasta ahora, la vacuna se ha comportado como se esperaba, es decir, con una inmunidad a largo plazo. Y eso es muy bueno, muy alentador. De las vacunas también nos están preguntando por qué hay de 2 dosis y hay de 1 dosis. Y en este punto yo creo importante recalcar el mensaje de, si son de 2 dosis, la importancia de la aplicación de la segunda dosis. Bueno, tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune. ¿Qué se busca con una vacuna? Con una vacuna se busca que el individuo que se beneficia de la vacuna genere respuesta inmune que le permita estar preparado cuando llegue el agresor, entiéndase, el agente infeccioso, en este caso el coronavirus. Y ese estar preparado implica que haya una memoria inmunológica, es decir, que no sea solo por un ratico, y tiene que ver esta respuesta con la respuesta a la pregunta anterior. Y para que esa memoria exista y sea una memoria robusta, el sistema inmunológico necesita, en el caso de las vacunaciones, lo que se llama un refuerzo, para que exista memoria inmunológica. ¿Cómo se sabe si una vacuna necesita realmente un refuerzo o no? Por ensayo-error. Se aplica una dosis, se evalúan los anticuerpos, se evalúa la inmunidad celular y al cabo de varios ensayos con diferentes grupos de individuos que se vacunan, se decide efectivamente necesita una segunda dosis para que la respuesta protectora sea robusta o se necesita una sola. La opinión general es que en este caso se van a necesitar 2 aplicaciones de la vacuna, es decir, 2 dosis, entre 2 y 3 semanas de intervalo. Hay una vacuna que ha sido probada y que ofrece inmunidad con una sola dosis, pero es sabido que de esta vacuna se están haciendo protocolos para evaluar si la robustez, es decir, lo fuerte de esa respuesta inmune no sería mejor con 2 dosis. Esa es la razón. Acá también nos preguntan que si una persona con problemas mentales como depresión o trastornos de ansiedad se podría vacunar. ¿Se ha hecho estudios al respecto? ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, yo no lo sé. No sé si hayan estudios al respecto, pero hago la llamada, como se dice en este juego, de la llamada al público, y en este caso el público va a ser el sentido común. Yo no veo por qué una persona con un trastorno mental no se deba vacunar. Por supuesto que estas personas con trastorno mental, y advertiría que van a ser bastantes después de esta pandemia porque ha sido muy difícil, van a tener consejería psicológica o psiquiátrica y acompañamiento, pero desde el punto de vista inmunológico como tal, no veo que haya una contraindicación para la vacuna en una persona con una afectación psicológica o psiquiátrica. Linda Caterine nos pregunta, ¿el ARN mensajero puede ser dañino para el organismo humano? Buena pregunta, por supuesto. Esa pregunta se la hicieron los mismos investigadores que desarrollaron la vacuna. La respuesta es no, afortunadamente. ¿Qué recomendaciones entonces brindamos a la población en cuanto a los tipos de vacunas para que se informen y conozcan la variedad que hay, que no todas son de ARN mensajero, como lo explicamos al inicio del en vivo para quienes apenas se conectan? Con mucho gusto. Para quienes apenas se conectan, les recordaré que hemos insistido que el primer paso en la prevención es la buena información y que instamos a la comunidad a que se informe permanentemente en las plataformas institucionales y gubernamentales. ¿Cuáles? Ministerio de Salud,
Instituto Nacional de Salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hay otras, por supuesto, pero esas tres, me parece a mí, son suficientes para pasar toda una mañana aprendiendo de coronavirus y de vacunas y de prevención. Hemos insistido en las medidas de prevención, tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, ambientes aireados. Hemos insistido también en que las vacunas son seguras y son muy eficaces. Les voy a dar una cifra. Hay una vacuna que todos nos ponemos, o la mayoría de los médicos nos ponemos cada año, que es la vacuna contra la gripa, la vacuna contra la influenza. Pues bien, la protección de la vacuna contra la influenza no es superior al 70%. En los mejores casos, 75, 80%, yo diría un poquito menos. Estas vacunas contra COVID-19 ofrecen una eficacia superior o igual al 95%. Luego, si yo tengo en mis manos la solución, por favor, no la desperdiciemos, no la desperdiciemos. Dentro de esa información está también el personal de salud. Los médicos se están capacitando de manera muy sensata y comprometida. Entonces es importante que si alguien tiene alguna enfermedad diferente a la COVID-19 y tiene alguna duda, consulte a su médico y resuelva su inquietud. Con respecto a las vacunas, hemos dicho que hay varios grupos de vacunas, varios tipos de vacunas. Las que llegarán al país serán basadas en tecnología de ARN mensajero, en vectores virales y en subunidades proteicas. Esta es una tecnología que no es nueva, es decir, no se inventó el año pasado, es tecnología que se ha descubierto desde hace años atrás. La tecnología ARN mensajero tiene ya más de una década. Lo que sucedió fue que gracias a ese conocimiento previo, al recurso humano, a la capacidad tecnológica y al apoyo financiero a la investigación, se logró en un tiempo récord tener vacunas. Que hubo inquietudes hacia las vacunas, las hubo, pero hemos mencionado ya en varias oportunidades en esta charla que a la fecha hay más de 30 millones de personas que han recibido por lo menos una dosis de vacuna, de las cuales 20 millones corresponden a vacunas ARN y que la tolerabilidad ha sido excelente. Yo creo que es un récord de la ciencia tener a la mano lo que será la solución. De hecho, permíteme hacer este comentario. He escuchado que algunos dicen la vacuna no será la solución. No, la vacuna sí será la solución. Lo que pasa es que mientras todos nos vacunamos, hay que seguir protegiéndonos. Un proceso. Claro, hay que seguir manteniendo la máscara, hay que seguir manteniendo el distanciamiento, hay que lavarse las manos y hay que buscar los ambientes aireados. Pero el mensaje creo que es vacunémonos con toda tranquilidad. Precisamente en ese punto es, si yo me vacuno, me protejo a mí, pero también estoy protegiendo a un entorno. ¿Cómo se da todo este proceso? Pero por supuesto, qué buena pregunta, Estefanía. Claro, si yo no me vacuno, voy a tener y voy a mantener el mismo riesgo de infectarme. En consecuencia, voy a mantener el mismo riesgo de contagiar a otros. Y ese otro puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser mi colega en el trabajo, etc. Luego es una responsabilidad humana, es una responsabilidad social, es una responsabilidad ética, informarse y vacunarse con toda tranquilidad. Esa es la realidad. Además que vacunándonos contribuimos a que se alcance esa inmunidad de rebaño, es decir, protegemos a quienes por alguna razón no se logran vacunar. O sea, es un deber en todo el sentido de la palabra vacunarse. Y creo que esta charla tiene como uno de sus objetivos transmitirle a quienes nos escuchan la tranquilidad necesaria y la información, creería yo, veraz acerca de la seguridad de estas vacunas. Muchas preguntas han llegado hablando de enfermedades como asma, VIH, diabetes. Esas enfermedades se encuentran
dentro de las priorizadas para la vacunación, pero sí me gustaría que explicara un poco a la población Sí, que claro. se pueden vacunar Sí, y que es se una da. buena pregunta. Los pacientes con diabetes se pueden vacunar, los pacientes con VIH se pueden vacunar y los pacientes con asma se pueden vacunar. La advertencia para los pacientes con asma, no hay un paciente con asma que no tenga su médico. Consulte de todas maneras con su médico, ¿cierto? Yo les voy a contar cómo hacemos los reumatólogos cuando aplicamos ciertos agentes biológicos que tienen riesgo de reacciones alérgicas, como por ejemplo el rituximab. En la práctica, y hemos aplicado muchos tratamientos con rituximab, a los pacientes, antes de aplicarles el rituximab, les damos un antihistamínico y no pasa absolutamente nada, que nos permite que garanticemos de cierta manera la reducción a prácticamente cero del riesgo de cualquier efecto secundario. Luego, muy probablemente, los pacientes que tengan algún antecedente alérgico menor, su inmunólogo o alergólogo le va a recomendar continuar con el tratamiento para la alergia en el momento de la vacunación. O sea, no se puede suspender ese tratamiento. Y si es una alergia menor, como quien preguntaba anteriormente, y de pronto existe la duda porque no se puede hacer un ensayo clínico o un examen de laboratorio o un examen dermatológico para saber si hay alergia o no al polietilenglicol, pues un antihistamínico antes de la vacunación, creo, y ya, y no hay más misterio. Yo creo que en eso vamos a terminar con estos pacientes que deben beneficiarse de la vacunación. ¿Cuál es ese mensaje final que le envía a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, el mensaje final son 3 mensajes, 3 en 1, permíteme. El primero es, tengan la certeza de que la humanidad entera ha confiado en la ciencia de alto nivel, no en la pseudociencia, porque esa es la que perjudica, esa es la que genera las noticias falsas, es la que genera el miedo, y la humanidad no puede vivir con el miedo, tiene que vivir con la confianza en la ciencia. Y la confianza en la ciencia es, crean en las vacunas. Ya llevamos más de 30 millones de dosis aplicadas y la gente se está protegiendo contra la infección y no le ha pasado absolutamente nada. Número 2, confiemos en los científicos y apoyemos al gobierno nacional para que crea en la ciencia y tecnología. Hay un vacío de gobernanza de ciencia y tecnología en el país, pero hay mucho recurso humano capacitado en el país que está aportando desde cada uno de sus rincones respuestas a preguntas muy importantes. En Bogotá hay institutos maravillosos que están trabajando en COVID-19, en Medellín, en Cali, en la costa, etcétera, etcétera. Luego, confiemos en las vacunas como producto de la investigación científica y creamos en la ciencia y tecnología, que es lo que responde a las inquietudes de la salud y de una pandemia como la que estamos viviendo. Una última pregunta que se la hago a todos los invitados. ¿Ya hay una vacuna? ¿Está ahí? ¿Se la pondría ya? Por supuesto que sí. Sabes que entre los amigos repartimos una foto al final del año porque les voy a hacer una analogía que me parece muy curiosa. Resulta que ahora la mayoría de las selfies de los colegas que están en Europa o en Estados Unidos es el brazo con la vacuna, ¿cierto? Y eso me hizo pensar, no sé por qué, en los autorretratos del siglo XVIII. Cuando las personas se hacían autorretratos, generalmente buscaban algo que les diera algún tipo de diferenciación o de estatus. Y era o una taza de café, entre otras llevada a Europa desde América y seguramente desde Colombia, o un cigarrillo. En esa época no se conocía lo perjudicial que es el cigarrillo, entonces la gente aparecía con el cigarrillo o con la taza de café. Vean los autorretratos de Rembrandt o de Rubens y es así. Ahora, esos autorretratos se convirtieron en el brazo desnudo con la jeringa. Todo esto para decirte que yo tengo el brazo listo, me falta la jeringa, y cuando la tenga, me tomo la foto.
Muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron presentes en este en vivo. Seguiremos haciendo más con otros invitados para responder todas las inquietudes y todas las dudas que se presentan en torno a la vacunación por COVID-19.